Dios nos los bendiga. Le damos la bienvenida a las personas que están a través de las redes sociales, los que van a ver esta enseñanza más adelante, o los que están en vivo. Dios los bendiga, bienvenidos, prepárense para su bendición. De igual manera, los que estamos aquí presentes, mis hermanos, parece a veces raro, ¿verdad? Desde que dices, bueno, somos pocos, somos muchos, somos los que el Señor nos trajo. No venimos a fuerza, venimos por invitación. Si tú te levantaste y dijiste, yo tengo que ir a la iglesia, es porque Dios lo puso en tu corazón. Él pone el querer como el hacer, y a mí me da gusto siempre ver un remanente fiel, así como en las noches, los domingos. En la mañana somos muchos, pero los que le dedicamos no tan solo un día, sino los 7 días al Señor, sabemos que este día también es del Señor, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estamos la iglesia Nazareno de Highland Park, 6544 North Figueroa Street, aquí en la ciudad de Highland Park. Para las personas que no saben dónde estamos ubicados, estamos aquí en Highland Park, nuevamente 6544. Esperamos verlos muy pronto y conocerlos en persona. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con una hermosa oración que todos nosotros juntos vamos a hacer. Vamos a postrarnos delante de nuestro Rey y darle gracias a Dios, mi hermano, en tu oración. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día hermoso, un día donde nuevamente nos hemos podido levantar, respirar y podemos gozar de la naturaleza, podemos gozar de tu palabra, podemos gozar de esa comunicación, de esa relación que tenemos de un hijo a un Padre amoroso, un Dios como lo eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por la salud. ¿Qué podemos hacer si no tenemos salud? Gracias. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Hablábamos con él ayer mismo y él se estaba un poquito indispuesto, pero aquí lo tiene sano. Sano, una alergia no lo detiene. Sabemos que tú lo has mantenido a sus 73 años sano, Señor, porque tú estás con él. Gracias por su vida, gracias por lo que él se esfuerza día con día y tú le das a él. Gracias. Y te pido, Padre, perdón, primero antes que nada, por las personas que estamos congregándonos y no tomamos en cuenta y no valoramos el sacrificio que hace un predicador. Sabemos que lo hace con amor, pero también se dedica tiempo. Hay sacrificios que hay que hacer para prepararse, para llenarse de ti, de tu palabra. No es fácil este camino, pero tú estás con cada uno de tus siervos y gracias y perdónanos por las personas que somos indiferentes. Decimos un estudio, una predicación, ¿qué importa? Faltamos. No, Señor, sí importa, porque no es el hombre, eres tú hablando a través de la persona. No lo entendemos, eres tú, tu Espíritu Santo hablándonos y aún así te ignoramos. Perdónanos, Señor, perdónanos por eso, pero te damos gracias porque sabemos que eres un Dios bueno, misericordioso y que has puesto en nosotros el querer como el hacer, y aquí estamos para animar a las personas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, no en condenación, sino porque los amamos y sabemos que es necesario estar aquí, sabemos que nosotros lo necesitamos, llenarnos de ti. Gracias por lo que vamos a escuchar, Espíritu bendito, gracias por todo, Señor, y también te damos gracias por el descanso de nuestra hermana Mary. La has llamado a descansar el día de ahora. Sabemos que a sus 91 años, Señor, solamente te podemos decir gracias por darle una edad, una vida plena. 91 años, ya quisiéramos nosotros poder llegar a esa edad. Te damos gracias por su vida, gracias por cada hermano aquí presente. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por el estudio que vamos a escuchar y gracias por nuestra congregación de aquí de Highland Park. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias todos. Amén y amén. Vamos a levantarnos, mis hermanos, vamos a animarnos, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a alabar a Dios también con todo nuestro corazón. Vamos a levantarnos y vamos a adorar a Dios como se merece. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a entonar un canto que hace mucho no lo cantaba. Es Jesús Adrián Romero, se llama Enamórame. Estuve practicándolo, a ver si me acuerdo cómo va, y ahora que ando con voz de tenor. Me puse malo de la garganta. Ahorita les platico. Vamos a tratar de cantar este canto todos nosotros. Amén. 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 Corazón te lo entrego.
quiero saciarme. El día domingo llegué a la casa y desde aquí me empezó a doler la garganta mucho y llegué más o menos enfermo, me empezó a fluir las narices, empecé a toser y pasé una noche horrible, pero mi hija me habló por teléfono, nadie me dice, te tienes que ir a emergencia, a que te hagan un chequeo, no vaya a ser que te hayas contagiado de nuevo de COVID. Yo sabía que no, porque no me sentía mal, físicamente estaba bien, pero tenía todos estos síntomas, dije, por amor a la congregación voy a ir. Y fui con mi esposa también y nos hicieron un chequeo de 15 minutos, nos dieron el resultado, me habían chequeado los pulmones, estaban bien, la nariz estaba bien, el oído estaba bien y me dijeron que estaba negativo. Así es que aquí estamos, pero me estoy recuperando porque estuve tosiendo mucho, pero aquí estamos, estoy contento. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo me atrevería a decirle, mi hermano, que lo que hay aquí en la iglesia no lo hay en otro lado. Debe haber alguien que tal vez esté hablando igual que yo, porque Dios no nos da, a una persona le da todas las cosas, pero esto es lo que dijo el Señor que debíamos de enseñar y por eso lo estoy enseñando. Yo sé que soy contradictorio a mucha gente, muchas enseñanzas que nos hablan de que vamos a ir al cielo y yo les he estado enseñando a través de la Biblia que el Señor no dice eso. Y yo sé que pensé que me iba a meter en un problema cuando empezamos a grabar, pero yo ya había hablado con uno de mis superintendentes y cuando hablé con él, después de hora y media de que estuvimos hablando, me dijo, you challenge me, me retas con tu manera de pensar, o sea, no me dijo, estás mal, pero le dije que teníamos que enseñar esto y me dijo, ¿y qué libro piensas tú que sea el mejor para enseñarles en el seminario? Y me fui a mi carro. Él pensó que le iba a dar un libro especial y saqué mi Biblia. Aquí en la Biblia está todo lo que enseño y tiene que ser bueno, porque por eso pongo tantos versículos de la Biblia, porque no quiero decirle esto es lo que pienso, sino esto es lo que dice la palabra de Dios. Usted se está llenando de cosas que, como dice mi hermano, no es que no deben de apreciar lo que yo hago, sino debemos de apreciar lo que Dios nos está dando. Eso es todo. Vamos a estudiar acerca del reino de Dios. Y vamos a estudiar algo muy importante esta noche. Espero en Dios que me permita. Es que a veces tengo tantas ideas que voy poniendo una idea, otra idea, y luego me tengo que regresar, acomodarlas en orden para que las podamos entender. ¿Nunca le ha pasado que usted le habla a alguien y le dice,
espérame tantito, ¿qué me quisiste decir? No te entendí. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos que porque decimos algo, las otras personas nos van a entender. Y a veces nuestros pensamientos salen todos revueltos. Entonces eso es la idea de la predicación y la enseñanza, es eso, que tenemos que saber cómo acomodar las cosas para que todo el mundo pueda oírlas y entenderlas. Vamos a abrir esto con el versículo que abrí la vez pasada, en Filipenses 3:20, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero estamos esperando que el Señor venga. Eso quiere decir que solamente mi ciudadanía está registrada en los cielos. Soy ciudadano de los cielos, pero yo vivo aquí en la tierra. Algunos de ustedes tienen ciudadanía de su país y están viviendo aquí en Estados Unidos. Pero el día que ustedes agarren la ciudadanía, porque espero en Dios que todos mis hermanos arreglen sus papeles. Te lo digo porque soy un pastor que pasó por todo eso, no estoy hablando así por encima. Yo pasé muchísimos años en este país sin papeles y yo le pido a Dios que nos ayude a que todos podamos arreglar sus papeles para él. Pero el día que usted recibe la ciudadanía de este país, las leyes del país donde usted nació ya no tienen ninguna influencia en usted. Ahora usted ha cambiado de ciudadanía y las leyes de este país son las que son importantes para ti y para mí. ¿Me está entendiendo lo que pasa? Yo estoy aquí, pero las leyes de mi ciudadanía son las que rigen en mi vida. Por eso tengo este libro que se llama Biblia. Le voy a enseñar algo que expliqué la vez pasada, pero lo voy a poner de esta manera. Pablo quiere ir a Roma porque quiere presentar su caso delante de Roma y del gobierno de Roma. Y cuando él llega, lo aprenden, porque ya lo llevaban preso, lo aprenden y él puse esto, claro que en ese tiempo no había pasaportes así. Lo hice para que usted se dé cuenta visualmente. Él era hebreo, ¿me están entendiendo? O sea, israelita, para que entendamos todos. Era israelita, y cuando él traía el pasaporte de israelita, aunque no lo presentó porque sabían que era israelita porque hablaba hebreo, miren lo que le iba a pasar, lo iban a golpear. ¿Sí me entienden? Pero en cuanto lo iban a golpear, él sacó su pasaporte y dijo: ¿es justo que se le golpee a un romano antes de que haya ido a juicio? Sacó su pasaporte romano y entonces dijeron: no vais a decir nada de que te quisimos pegar o que te pegamos. No digas nada, porque se podían haber metido en un problema, porque no deberían de haber golpeado a un ciudadano romano. ¿Me entiende? Un pasaporte le iba a causar problemas y golpes. El otro pasaporte le causó que pudiera estar delante de las personas que él quería para presentar su caso. Nosotros tenemos que entender que el pasaporte que nosotros tenemos por ser ciudadanos del reino de Dios nos da la oportunidad de presentar nuestros casos delante del rey. Yo me empecé a alegrar cuando empecé a pensar de esa manera. Yo me levanté mal el día lunes. Me sentía bien mal, la nariz, no dejé de toser y todo. Lo primero que hice, me levanté a las 6 de la mañana como siempre y me fui a mi computadora y me puse a hacer mi estudio bíblico. Y me puse a pensar: ¿por qué estoy haciendo el estudio bíblico? No sé ni cómo voy a estar. Dije: pero sí, yo sé cómo voy a estar, porque tú me vas a permitir hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y aquí estoy, no estoy como un mártir sufriendo, porque me siento bien, porque Dios es bueno, porque Dios hace su voluntad entre nosotros. A veces nos prueba para ver si es más importante lo que sentimos o lo que Él quiere que hagamos. ¿Me están entendiendo? Porque mire, no nos hagamos. Hay veces que no venimos a la iglesia porque nos sentimos un poco mal, pero nos levantamos el lunes y nos vamos a trabajar. No en esta iglesia, en otra donde yo estaba. Sí, porque así somos. ¿Por qué no vinieron a la iglesia? Es que nos sentimos mal, nos estábamos cuidando porque el lunes tenemos que trabajar. Y el día del Señor lo dejamos a un lado. Y necesitamos entender que el día del Señor es más importante que nuestro día de trabajo. ¿Amén? Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 22, 24 al 26, dice la palabra de Dios: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Esto es lo que les estaba explicando, para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas
Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y ahí se acabó el problema para Pablo en ese momento. Yo te quiero decir una cosa: el diablo siempre nos quiere lastimar, porque dice la palabra de Dios que Él ha venido a matar y a destruir, y es un padre de toda mentira. Pero cuando nosotros, si el diablo viene a ti y te dice: tú estás mal, eres un hipócrita, ya no deberías de ir a la iglesia, mira todo lo que has hecho, y todas estas cosas que te pone el diablo muchas veces en la mente para alejarte de Dios, tú puedes decirle claramente al diablo, porque eres ciudadano del reino de Dios, que el Dios que nosotros tenemos, el Rey que nosotros tenemos, prometió que si nos arrepentimos de cualquier cosa mala que hagamos, Él va a echar nuestros pecados al fondo del mar y nunca más los va a recordar. Entonces tú le puedes decir al diablo: tú puedes chequear mi expediente y ves que no hay nada, pero el tuyo no ha sido cambiado, porque mi futuro es muchísimo mejor que tu futuro, porque el diablo ya sabe que va a ser destruido por la presencia de Dios. Mire, otro caso, el mismo Pablo y Silas andan predicando el evangelio, pero el diablo siempre quiere destruir a los que andan predicando el evangelio, quiere detenerlos, y caen en una cárcel y son golpeados. Esa vez les tocó, y yo creo que la mente de Silas ha de haber pensado: ¿qué caso tiene ser lo que somos si venimos a hablar en nombre del Dios verdadero y estamos predicando el evangelio? Mira cómo acabamos, en una cárcel, golpeados en un cepo. Eso fue la madera esa que la metían y les amarraban los pies. Pero Pablo en ese momento se acordó dónde estaba su ciudadanía y empezó a alabar y a clamar el nombre del Señor. Dice que se pusieron a cantar himnos ahí en medio de la oscuridad de una cárcel. ¿Y qué fue lo que sucedió, mi hermano? Hubo un gran temblor, las puertas se abrieron y hasta el carcelero se puso nervioso porque pensaban que ya se habían escapado todos, y le dijo: no nos hemos escapado, aquí estamos todos. Y él y su casa fueron bautizados. Porque tenemos que entender que la ciudadanía que tenemos en el cielo es más de lo que nosotros pensamos que es. No, la religión nos hace ver que van a venir cosas en el futuro. El reino de Dios nos hace entender que estamos ya protegidos aquí, porque el reino de los cielos ya está aquí en la tierra. Y se lo voy a explicar. Ya vivimos, los que queremos vivir en el reino de Dios, ya estamos viviendo en el reino de Dios. El problema está en que el reino y la religión van contrarias, porque no lo estamos enseñando en la iglesia. Estamos enseñando religión, pero no estamos enseñando el reino de Dios. Y el reino de Dios está vigente ya. Mateo 26, 52 a 54. Entonces Jesús dijo, fíjense, está hablando Jesús: vuelve tu espada, le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque tome espada, a espada perecerá. Estoy un poquito malo de mis ojos también. Dice el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora, fíjense, está hablando el Señor Jesús, orar a mi Padre, pedirle a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de lo que es necesario que así se haga? Lo que está diciendo el Señor: Pedro, ¿cómo se te ocurre? ¿No has entendido lo que es el reino de Dios? Tú quieres defenderme a mí, buenas intenciones, con una espada. ¿No te das cuenta que hay un montón de soldados aquí? Y tú vas y le tiraste a un hombre y no le diste a donde le querías dar y le volaste una oreja, porque no sabías manejar la espada. Sí. Es más fácil pegarle en la cabeza a un hombre con una espada que volarle una oreja. Si no era el zorro, este le falló feo y le voló, y el Señor se la puso de nuevo. Y le dice: ¿qué no sabes que mi Padre me pudo haber mandado 12 legiones de ángeles? Mire, un ángel movió la piedra cuando resucitó el Señor y todos cayeron. Ahora imagínense que está ahí Pedro y el Señor está diciendo, el Señor, no sé si el Señor levantaría los ojos en ese momento como diciendo: ay, Pedro, ¿qué es lo que tratas de hacer? ¿Defenderme a mí? Si no sabes que lo que tú estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios, porque se supone que lo que está pasando es lo que Dios quiere que pase, porque está escrito así y yo tengo que cumplirlo. Mire, se imagina, 12 legiones de ángeles hubieran acabado con todo el mundo ahí. Pero ¿qué hubiera pasado? Que el plan de Dios de redención para nosotros se hubiera detenido por completo. En Juan 19, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: entonces le dijo Pilato:
Está allá el Señor enfrente de Pilato, lo están juzgando, lo llevaron con él, porque las autoridades religiosas, cuando lo llevaron el Señor con las autoridades religiosas, le preguntaron ciertas cosas y él no contestó, lo abofetearon, no contestó, porque estaba en una corte que no era la corte correcta para él, porque Jesús no era una persona religiosa. Jesús era un rey. Pero en cuanto lo llevaron con Poncio Pilato, ahí estaba gobierno contra gobierno. Porque le preguntaron, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho. Empezó a hablar, porque estaba en la corte correcta. Entonces le dice a Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Está hablando Pilato. Miren la respuesta de Jesús. Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fue dada por arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lo que le está diciendo el Señor es, si mi Padre no hubiera permitido que yo estuviera delante de ti, nunca hubiera estado delante de ti. Porque mi Padre es el que está controlando todo lo que está pasando. No eres tú. No te creas la gran cosa porque estoy aquí delante de ti. Estoy aquí porque mi Padre hizo todo para que yo estuviera delante de ti. Imagínense todo lo que hizo Dios por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de Dios y algún día vivir con Él para siempre. De veras que yo pienso que el arrepentimiento es una de las cosas más hermosas que Dios puso en sus hijos, porque podemos fallar, pero podemos caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Y tenemos un Dios que dijo, cuando mandó a Jesús, porque dice, yo no he venido, se lo estoy parafraseando, yo no he venido a juzgar, sino a perdonar. Yo he venido por la oveja perdida de Israel. Pero después, como la oveja perdida de Israel no lo reconoció a él, dice, pero aquellos que me aceptaron, que me reconocieron, les dio Dios potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios, nosotros. Gloria a Dios. Yo estoy seguro, no por lo que voy a hacer. Yo no voy a ganar la vida eterna por lo que yo voy a hacer. Voy a ganar la vida eterna porque Él ya la ganó para mí. Está conmigo, mi hermano. Ahí lo estaban juzgando y el Señor estaba pensando, tú estás hablando, pero todo lo que estás diciendo es que porque mi Padre ya lo tenía escrito. Porque todo estaba escrito en la palabra de Dios. Ahora, mire, nuestro Dios está en los cielos. No pude encontrar una figura que representara el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el cielo es espiritual. ¿Cómo se dibuja algo que es espiritual? Pues eso que apenas se ve el resplandor de un trono. Y ahí están los ángeles del Señor esperando la orden. En cualquier momento. Ellos estaban molestos. Imagínense, están diciendo, ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre para defender a alguien que lo ha desobedecido tanto? Y les llama hijos, y nosotros somos ángeles y a nosotros nos llama hijos. Los ángeles no son hijos de Dios. Cuando tenemos la ciudadanía americana, si algo me llega a pasar a mí en otro país, Estados Unidos va a entrar en acción. Por eso tenemos embajadas en todos los países. Usted ha oído que hay personas que salen corriendo de un peligro y se meten a la embajada de cualquier otro país que donde ellos son y los protegen, y la policía no puede entrar ahí. Aunque hayan cometido un crimen, no pueden entrar ahí a arrestar a alguien porque es la embajada de su país. Nosotros podemos entrar corriendo. Si hubiera problemas, si estuviéramos en México y hubiera unas balaceras y todo esto, si yo llego a entrar en la embajada americana, les digo, soy americano, me dejan pasar y ahí me quedo, ahí estoy seguro. Porque si alguien intenta hacer algo en contra de la embajada, Estados Unidos va a mandar gente para defender la embajada. Porque la embajada americana no es solamente un edificio, es Estados Unidos. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Es mismo Estados Unidos. El cónsul, el embajador de los Estados Unidos en México, está representando a todo el país de Estados Unidos en México. ¿Me entiende, mi hermano? O sea que si yo entro ahí, las leyes que van a aplicar a mí son las de Estados Unidos, no las de México, aunque esté yo en México. Y eso es muy interesante porque nosotros estamos en el mundo, pero las leyes que aplican a la vida de nosotros como hijos de Dios son las leyes. Por eso este libro no deberían de haberle llamado Biblia, porque la palabra Biblia quiere decir libros. A este libro se le debe de llamar como es, la ley de Dios. Esta es la ley de Dios. Porque aquí está todo lo que debemos de hacer como ciudadanos, lo que no debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar unos con otros.
Dice inclusive cómo debemos de comportarnos con nuestros enemigos aquí. Aquí está todo. Si usted tiene dudas de cómo debe comportarse en cierta situación, aquí está la respuesta. Porque este libro es el libro de la vida de nosotros. Es lo que nos rige a nosotros. Ahora mire, vamos a continuar. Voy a hacerlo breve. La embajada de los Estados Unidos hay casi en todo el mundo, excepto con algunos países que son enemigos de nosotros, no hay embajada. Iba yo a hablar de lo que está pasando, pero voy a evitarlo porque estoy tan molesto por lo que está pasando que no me quiero meter en política, pero estoy completamente molesto porque se quedaron muchos hermanos de nosotros, porque se supone que estamos en Estados Unidos y debemos de querer a las personas de Estados Unidos, porque si decimos, a mí qué me importa, yo soy de... entonces tú no estás aquí. Uno debe de empezar a preocuparse por la gente de aquí. Yo un día lo dije, y lo dije cierto, si hay un problema grande en México, y México requiere de hombres para luchar contra otro país, yo no voy. Pero si hay un problema aquí, y Estados Unidos requiere hombres para luchar contra un enemigo para Estados Unidos, yo me apunto. Porque este es mi país, esta es mi casa, aquí conocí a Dios, aquí Dios me dio esposa, aquí Dios me dio familia, aquí Dios me dio la oportunidad de estudiar, de conseguir una buena carrera, una vida, y sobre todo aquí Dios me llamó para ser pastor. Este es mi país, yo lo amo con todo mi corazón. Amo a México porque no puedo, ¿cómo voy a olvidar a México? Que siempre que hablo con un americano, lo primero que me pregunta ¿qué es? Where you come from? Por mi acento. Hablo inglés, pero tengo el acento. Ya les digo, es que soy de México y no me avergüenzo. Mi México, cuando yo estuve allá, un lugar precioso. Ahora tenemos muchos problemas. Pero ahora, mire, nuestra iglesia debería ser una embajada del reino de los cielos. Aquí debería de entrar la gente que necesita protección, la gente que está destrozada, la gente que tiene problemas porque no sabe qué hacer con sus vidas. Aquí nosotros deberíamos de aceptarlos, ayudarlos, consolarlos y guiarlos para que ellos puedan tener una vida y una relación con Dios como la que tenemos que tener todos nosotros. Por eso el bautismo es importante, porque en el bautismo lo que hace el Espíritu Santo es que nos mete dentro del cuerpo de Cristo. O sea que nos hace parte del reino de Dios. No puedo extenderme mucho porque ahorita allá andaban peleando para sacar a todos los estadounidenses y a todas las personas que cooperaron con Estados Unidos porque ya se cerró la oportunidad de que salieran. Pero miren lo que son las cosas. Hay cantidad de americanos que fueron veteranos de la guerra ahí mismo en Afganistán, que están dispuestos a ir y a dar su vida para ayudar a salir a los que se quedaron allá. Hay una ley aquí en este país que no deberíamos dejar a nadie atrás, y se quedaron muchos. Y esta gente ya está sacando gente de allá sin que se den cuenta. Imagínense el peligro en que están. Yo me puse a orar y pedirle al Señor que los proteja a estas personas que tienen tanto cariño por ellos. Y no solamente por ellos, sino por los de Afganistán que ayudaron a los Estados Unidos por tantos años, en traductores y personas que ayudaron. Los están ayudando a salir. Cuando el gobierno de aquí, Estados Unidos, dijo que ya se había acabado todo, no se ha acabado nada. Ahí va a haber todavía muchos problemas y lo va a haber. Juan 17:15 dice la palabra de Dios: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Oyó bien ese versículo? No te ruego que los saques del mundo. Y la religión decimos, te rogamos que nos saques del mundo. Y la gente cuando ya está enferma o ya no aguanta o tiene un problemón en la vida, dice, Señor, ya estoy listo para que me lleves. Cuando las cosas están bien, nunca se les ocurre esa frase, solamente cuando todo está mal. ¿Le da permiso a Dios para que se lo lleve? Mire que no se sienta la gran cosa. Si Dios no necesita que le demos permiso para que nos lleve, pero lo único que vamos a hacer es como con Mary. Me decía mi hija, ¿por qué no vamos a Las Vegas a ver a Mary? Pero ya Mary, su cerebro ya no funcionaba, era su cuerpo. ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Me está entendiendo? Yo la quise mucho a Mary, más de lo que piensa mucha gente. La quise muchísimo a Mary. Mary era parte de mi familia.
César y Mary eran los abuelos de mis hijos. Y así los tratábamos. Pero cuando la mente se va y el cuerpo estaba luchando para poder vivir, dejó de respirar y murió. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un servicio para Mary. ¿Para qué? Como yo le dije a un sacerdote allá en México cuando murió mi madre, llegué con mi Biblia a la iglesia y enseguida me dijo, ¿tú eres cristiano, verdad? Le dije, sí. Pues yo traía mi Biblia, nadie más traía Biblia. Y me dice, vamos a tener unas misas para tu mamá. Y le dije, ¿para qué son las misas? ¿Le van a ayudar a mi mamá a llegar al cielo? Porque eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Le dije, si unas misas se necesitan para que alguien llegue al cielo, entonces creyendo en eso, que es lo que cree, entonces ¿para qué sirve la muerte de Jesús en la cruz? Nosotros no necesitamos nada para que nos empuje a llegar a donde debemos de llegar. Ya el Señor ya tiene el plan para todos nosotros. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar tranquilos. La muerte no es el fin, la muerte es una antesala de la vida eterna. Y vamos a estar bien. Algún día nos vamos a ver de nuevo si nos vamos algunos antes. Porque yo pienso que me voy a ir antes que los que están aquí, porque soy más viejo que todos los que están aquí. Pero eso no me da miedo a mí. Le doy gracias a Dios porque mi padre murió muy joven y yo siempre pensé que iba a morir joven, y ahora que tengo 73 años le digo, Señor, gracias porque me has dado vida. Tenemos que entender esto. Ahora, donde quiera que nosotros vamos, como somos hijos de Dios, tenemos un ángel que nos cuida. Tenemos un ángel que nos cuida. La palabra de Dios dice que son siervos de Dios para protegernos a nosotros. Eso es lo que hacen los ángeles. Usted no sabe cuántas veces lo ha cuidado un ángel a usted. No debemos de hincarnos delante de ellos, porque Juan trató de hacer esto y le dijo, no Juan, tú no te hinques, nosotros solamente somos siervos de Dios, pero si te quieres hincar delante de alguien es que está allá, no, nosotros no, porque Dios dijo que no nos dejáramos de caer ante ninguna imagen y menos ante ningún ángel. Ahí le di fuerte porque me acuerdo que teníamos a San Gabriel, arcángel, y a quién sabe qué otros que estaban matando al diablo. El único que mató al diablo y lo destruyó fue el Señor, y ahorita lo vamos a ver. Mateo 7:21. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, me preguntaba una vez una persona, ¿y cómo le hacemos para entrar al reino de los cielos? Lea Mateo 7:21. Está muy fácil, porque al reino de los cielos se entra no diciéndole Señor, Señor, sino haciendo la voluntad de Dios. La obediencia tiene un premio, la desobediencia tiene un castigo. No podemos acordarnos de Dios a veces. Nosotros tenemos que tener a Dios en nuestro pensamiento todo el tiempo, porque los que hemos entendido que sin Él no podemos hacer nada, vivimos tranquilos. Pero hay personas que quieren hacer sus planes y su vida sin involucrar a Dios en esos planes, y siempre se caen de boca en esos planes. Nosotros tenemos que entender que el progreso de nosotros está en las manos de Dios, porque el Señor dice, yo, se lo voy a poner de esta manera para que me entiendan, yo bendeciré las manos, el trabajo de tus manos, dice el Señor, yo lo bendeciré. No dice, tú lo vas a bendecir, yo lo bendeciré. Y sabe una cosa, me di cuenta de que en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan del parábola? ¿Cuántos saben la parábola del sembrador? Que Dios echó una semilla en el camino, otro entre pedregales, otro entre yo la oí muchas veces predicar esa parábola y muchas veces enseñanzas y muy buenas, pero me di cuenta de algo que no había oído. Un sembrador no agarra la semilla y se va por todos lados tirándola. Sería una tontería. Yo vi sembrar en los campos y el que iba a sembrar sabía específicamente dónde tenía que sembrar, porque la tierra ya estaba lista. Sí, está conmigo en esto. Pero ahí dice que tiró en el camino, en el pedregal, en la cizaña, en todos lados anduvo tirando semilla. Y me puse a pensar, ¿sabe una cosa? Es exactamente lo que pasa con nosotros. No importa dónde cae la semilla tiene poder de crecer. Nosotros a lo mejor éramos piedras, a lo mejor éramos cizañas, a lo mejor éramos
personas que no teníamos interés en Dios, pero la semilla cayó y la tierra donde cayó la semilla ya nunca fue igual, porque la semilla tenía poder para crecer, porque no dependía del hombre, sino dependía de Dios. No le da gracias a Dios que le cayó una semilla. Gloria a Dios. No nos estaríamos ahorita. Yo le digo una cosa, yo siempre he reconocido que si Dios no hubiera llegado a mi vida, mi matrimonio no existiría. Así de fácil. Ahora, la obediencia es necesaria para entrar al reino de Dios. Y usted me puede decir, pero ¿en qué tengo que obedecer? En todo. En todo. Fíjese que hay personas aquí que han perdido su ciudadanía por desobedecer las leyes. Hay personas que les han quitado la ciudadanía por desobedecer las leyes, hasta la cárcel han caído, o han sido deportados a otros lugares de donde venían. Nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios, su perfecta justicia. Una persona que es justa es la persona que hace lo que la ley dice. Ya me dio tos. Me voy a seguir rápido. Mateo 16, 27 y 28. Hay versículos que los estuve leyendo y me dieron ideas. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Me va a permitir que tome un traguito de agua, no sé de dónde, deja mi botella. Déjame refresco la garganta un poco, téngame paciencia. Pero el Hijo del Hombre vendrá. No dice que vamos a ir al cielo, que nos van a dar un arpa. Ahí tronábamos todos, porque ninguno de ustedes sabe tocar ningún instrumento, y menos un arpa. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay un trono que se llama el trono blanco, y es donde Jesús va a premiar a sus hijos. Es donde nos van a dar coronas por el trabajo que hicimos. Eso va a ser. Todo está visto en la Biblia. Si usted tiene atención, todo va a venir. No nos vamos a ir, todo va a venir. Mira lo que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, va a regresar. La iglesia de nosotros cree en la segunda venida de Cristo. Pero yo le digo una cosa. Le he preguntado a pastores, ¿y cómo es la resurrección? Porque yo sé que entre algunos de ustedes todavía hay algunas dudas ahí por ir volando. ¿Cómo es la resurrección? Y los pastores me quedan viendo y me dicen, ay hermano, es un poquito complicado explicar. Esa es la respuesta que he recibido, porque no lo pueden explicar. Porque ¿cómo nos vamos a hacer? Nos morimos, nos vamos al cielo y después nos regresamos a la tumba para que cuando llegue el Señor nos vuelva a levantar. No tiene ningún sentido eso, ningún sentido, porque la palabra de Dios dice que en el cielo están solamente es Dios y sus ángeles. El que están viendo subir fue aquel que bajó, porque no hay nadie más que pueda subir allá más que él. Ahora, en el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí hay un problema, que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Y le está hablando a gente hace 2000 años. Aquí es un problema en explicar este versículo, porque no está diciendo, algunas personas alcanzarán a ver el reino. Dice, algunos de ustedes, mira, le voy a poner esta foto para que entiendan. Está hablando el Señor, dice, algunos de ustedes no verán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios venir en su gloria. Y yo me puse a pensar, ¿y cómo va a ser eso? Porque eso fue hace 2000 años, todos ellos ya se murieron. Y pareciera que el reino de Dios no ha llegado. Pareciera. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que el reino de Dios ya está aquí con nosotros desde ese tiempo. Él anuló el acta que había contra nosotros, hablando la palabra de Dios en Colosenses, acerca de Jesús, que por sus decretos nos eran contrarios. O sea que todos nosotros éramos culpables. Mire, le voy a pedir, diga, yo era culpable. Sí, porque el que no reconoce que es culpable no puede reconocer que alguien le perdonó. Hay gente que dice, ¿a mí por qué me van a perdonar si no he hecho nada?
Yo sí hice muchas cosas malas y Dios me perdonó, gracias. Dice, había decretos que nos eran contrarios y la ha quitado del medio clavándola en su cruz. Quitó todos nuestros pecados, los clavó en la cruz y murió por nosotros cuando nosotros deberíamos haber muerto por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Ahora el versículo 15 dice, también, aquí está interesantísimo porque esto no lo predican mucho, también despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Ay, yo me sentí contento. Cuando habla de autoridades no habla de César ni de Pilatos, habla dice, nuestra lucha no es contra carnes ni contra huesos, sino contra principados, contra potestades, en lugares celestiales de maldad. Está hablando de los demonios y el diablo. Los venció en la cruz. Gloria a Dios, amén. Me está oyendo. Y si él estaba representando el reino de Dios y Satanás estaba representando el reino de las tinieblas, que era el que dominaba aquí en la tierra, y este fue vencido, ¿qué cree que fue lo que quedó? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dice el Señor. Arrepentíos, ya no piensen ustedes como religiosos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y miren lo que dice, los despojó y los hizo marchar delante de todos, triunfando sobre ellos en la cruz. Su sangre preciosa rompió las cadenas que nos ataban. Déjeme lo repito porque no me está entendiendo. Su sangre preciosa rompió las cadenas que nos ataban a nuestros pecados y nos dio la libertad. Gloria sea su nombre. Miren, Satanás fue vencido ahí en esa cruz. Cuando Satanás pensó que ya lo había vencido, él no se dio cuenta que de repente la sangre preciosa de Cristo le había arrebatado a Satanás toda autoridad sobre cada uno de nosotros. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso cuando la gente dice, ay, es que el diablo me hizo pecar, no me vengas con cuentos. Satanás ya está vencido. Fue tu carne la que te hizo pecar, pero Dios ya le dio el triunfo a su Hijo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria del Padre, dice su palabra. Mateo 13:33 dice la palabra de Dios de esta manera. Les digo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Otra palabra dice leudado. ¿Por qué pone el Señor esto? El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Yo no sé cuántos hermanos de aquí han hecho pasteles o han hecho pan. ¿Nadie? Sí, bueno, así que un hermano. Los otros comen Bimbo. Bueno, si usted no le echa levadura a la masa de harina que está haciendo para hacer padre, le va a salir flat, así le va a salir plano esto. El pastel no se va a levantar ni 5. Se le echa una cosita ahí nomás de levadura y el pan se infla. ¿Sabe que la levadura la venden y puede estar por muchos años metida en un frasco y cuando usted la usa y la pone en la harina, esa levadura está viva? ¿Me está oyendo? Y un poquito de levadura fermenta toda la masa. Cuando usted le mete al horno va a salir esponjadito, bien sabroso el pan. ¿Me está oyendo? Y el Señor dice, ¿saben una cosa? No necesito mucho. Con un poquito que la gente sepa del reino de Dios, va a empezar a leudar a los demás. Cuando tú le hablas del reino de Dios a personas que nunca han oído, empiezan a hincharse. Te digo porque el esposo de mi hija Denise me dijo que era, ya no me acuerdo cuál fue la palabra que él usó, que no creen en Dios. Ateos no, pero hay otro también. La cosa fue esto. Y me dice, lo primero que me dijo es que a mí no me gusta la religión. Y haga de cuenta que me prendió en el foquito a mí. ¡Ting! Le dije, ¿sabes qué? Qué bueno, porque a mí tampoco. Dijo, ¿cómo que no te gusta la religión si estás en una religión? Le dije, no, muy diferente. Yo estoy en una iglesia, pero no soy persona religiosa. Yo creo que el Dios que yo quiero es un rey. Y Él viene a reinar. Dijo, a ver, espérame. Dijo, el Mesías
no es una persona religiosa, el Mesías es un rey. Entonces se empezó a interesar porque ya le cayó la levadura. Y cuando acabamos de hablar, estaba llorando y me dijo, eso que me dijiste, eso sí me llama la atención. ¿Me está oyendo? Por eso es que hablamos de religión a la gente. Sí, voy, a ver si voy. A ver, vienen aquí, luego se regresan, porque no se les enseña que no es una religión la que vamos a seguir. Porque hay un montón de religiones. Y luego andamos peleando. ¿Cuál es la verdadera religión? Ninguna. Le voy a decir lo que dice el diccionario acerca de religión. Religión es se lo voy a poner de esta manera. Religión es el mecanismo por el cual nosotros podemos conocer a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Por una religión conocemos a Dios. Pero ya que conoce a usted a Dios, ya no lo necesita. Yo les he dado un ejemplo que se me ocurrió a mí. Si yo voy a ir a casa de mi hermana y ella me da la dirección, pido un Uber, como dicen unos, un Uber, y me subo y le digo, lléveme a esta dirección, me agarra y me lleva a la dirección, ¿sí? Ya cuando me bajo, ya no lo necesito, porque ya la encontré. Cuando yo encuentro a Dios, ya no necesito religión, porque ya lo encontré. ¿Me está comprendiendo? Nosotros ya no necesitamos religión, hemos encontrado al Dios verdadero. Lo que necesitamos ahora es tener una relación con ese Dios. Y eso es lo que debemos de enseñar, eso es lo que enseña, y es lo que enseña el reino de Dios. Porque hay personas que son muy... No, mire, si tú tienes problemas, usted debe de venir y el pastor puede orar por ti y yo voy a orar por ti, vamos a hacer una cadena de oración por todos para que te ayude. Nosotros tenemos un Dios que ha prometido que los que creemos en Él va a estar con nosotros siempre. Amén, gloria a Dios. Yo con todo respeto no necesito una cadena de oración cuando me enfermo. Es más, ni siquiera le pido que me sane. Yo no le pido nunca a Dios que me sane, siempre le doy gracias a Dios porque estoy sano y me sigo ahí. Me dice mi esposa, ¿vas a ir? Sí, voy a ir, ¿por qué no voy a ir? Si ayer me quería ir a jugar tenis, nomás que tenía yo que llevar unas cajas con mi esposa, no la quise dejar ir sola. Yo no me sentía mal, la nariz me fluía y todo. Si así nos vamos a trabajar, hello. Bueno, ahora, cuando el Señor resucita, es una cosa bien interesante porque en la Biblia he ido a una vez que fui a una campaña que era dedicada a las mujeres. La hermana que estaba predicando dijo, nosotras las mujeres somos los mensajeros de la resurrección de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todas las hermanas. Yo dije, eso no es cierto. Nosotros fuimos los que vimos al Señor resucitado y les avisamos a los discípulos. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que hacer un trabajo mejor en el mundo porque a nosotros nos fue dado el mensaje de la resurrección. ¿No es cierto? Porque si les hubiera dado el mensaje y ellas hubieran sido las únicas que hubieran visto al Señor resucitado, nadie les hubiera creído porque eran seguidores de Jesús. Si ellos hubieran dicho, yo vi a Jesús resucitado, los demás hubieran dicho, sí, cómo no. ¿Sí me está entendiendo? No les hubieran creído. ¿A quién se les apareció primero el Señor? A soldados romanos. Porque estos no eran religiosos, eran parte de un gobierno. Y mire, cuando lo vieron y llegaron ahí y lo vieron, se cayeron todos. Se cayeron todos. Y estos fueron con el capitán, le voy a poner así, y le dijeron, ¿sabes una cosa? Tenemos un problema. El que estaba muerto adentro ya no lo encontramos. Se nos escapó el muerto. ¿Y sabe qué hicieron entre los gobernantes y los religiosos de su tiempo? Les dijeron, no digan nada. Nosotros les vamos a dar dinero, pero no vayan a platicar esto, ¿no? Me estaba oyendo. Si Dios es inteligentísimo, Él inventó la inteligencia. Digo, si les digo a estas mujeres, no les van a creer los demás. Y se lo puedo comprobar. Nadie lo creyó. ¿Y por qué nosotros sabemos que resucitó el Señor? Porque estos fueron los primeros que lo vieron. Y se empezó a expandir la idea de que Jesús había resucitado. Pensaron que lo habían escondido los discípulos.
Y dijeron, no vinieron ningún discípulo, porque si los discípulos vienen y quitan el cuerpo de ahí y nosotros estamos ahí, nos matan a nosotros porque nos dejaron encargados de que no dejáramos que nadie se llevara ese cuerpo. Ahora miren, vamos a ver. El Señor se les aparece ya después a los discípulos porque María y ellos vieron al Señor resucitado. ¿Me entienden? Sí lo vieron. Yo no digo que no lo vieron, pero el primer mensaje fue a los soldados, ya después ellos lo vieron. Y fueron y les dijeron a los discípulos. Y hubo discípulos que no le creyeron. Hubo un Santiago que dijo, no, era lo que iba a decir otros. Sí, ellas andaban con él, sí, han de haber dicho que se emocionaron de que ya había resucitado y todo. El Señor se los dijo. Deberían de haber ido todos a la tumba ese día a ver cómo iba a resucitar el Señor, porque el Señor se los dijo, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Este templo será destruido, pero el tercer día será edificado. Se los advirtió y no le creyeron. Entonces va con ellos, se les presenta con las heridas en sus manos y todo, y sabe lo que hace, se ponen bien contentos porque ven al Señor. Y ahorita les digo, ¿dónde estuvo la conexión? Se me ocurrió poner eso. El día que Adán y Eva pecó, el Espíritu Santo salió de ellos. Y la conexión entre Dios y el hombre era el Espíritu Santo. Todavía sigue siendo. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, ¿no es cierto? Porque Él conoce lo más íntimo del corazón de Dios. Bueno, se quemó la conexión por el pecado. Viene el Señor y muere en una cruz y la conexión se restablece por medio del Espíritu Santo. Está conmigo, el mundo vuelve a estar conectado con Dios. Porque nosotros podemos saber la voluntad de Dios solamente a través del Espíritu Santo. Él les revelará a ustedes todo lo que yo... Amén. Bueno. Ahora, mira el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido, a ellos también, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no había cuestión de duda, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días, y les habló ¿de qué? El reino de Dios. Amén. Se aparece y por 40 días les está explicando acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo que el Señor quería que predicaban a los discípulos. Ese era el tema. Ese fue el por qué Él vino al mundo. Y dice, acerca del reino de Dios, estando juntos, les ordenó, no salgan de Jerusalén. Le voy a hacer una frase ahí. Porque si salen así como están ahorita, van a elegir a quienes van a ir, no van a quererles predicar a los de Samaria, porque no se llevan bien, solamente van a escoger a judíos, y no van a querer entrar en casa de los gentiles, porque van a decir que dijo, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Ahora miren qué interesante. La promesa del Padre era la llenura del Espíritu Santo. Usted sabe qué fue, 50 días después, ¿verdad? Pentecostés. Pero mire, hay algo muy interesante en esto. Dice, habiéndoles preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Aquí ya empecé yo a entender las cosas. Si no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros. Está, no dice va a estar, está, pero no lo vemos. Pero está con nosotros. Somos ciudadanos del reino de Dios y nuestro Rey está con nosotros. Y el Espíritu Santo habla acerca de lo que tenemos que oír, los que somos ciudadanos del reino de Dios. Y eso estaba hablando con los fariseos, y los fariseos no le entendían. En Juan 20, 21 y 23, ya voy a terminar. Entonces Jesús les dijo otra vez, se les aparece a los discípulos, paz a vosotros. Esto es antes de Pentecostés. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? Porque si hubiera sido que el Padre lo envió a Jesús solamente para morir en una cruz, ellos deberían de haber muerto también en una cruz, ¿no es cierto? Que dice igualmente. El Padre mandó a Jesús para que predicara el Evangelio del reino de Dios aquí en la tierra. Porque Él lo dice.
Dice, no, me es necesario que vaya a otros lugares para que yo predique el Evangelio del Reino de Dios, porque esa es la razón que mi Padre me envió. La gente no lee los versículos, es porque no casan con la enseñanza que estamos dando. Dice, y al decir esto, la palabra sopló no está correcta, es respiró, porque cuando creó a Adán y Eva no le hizo, se acercó a él y aliento de vida. Si tú no soplas aliento de vida, ¿verdad? Eso no es un aliento. Aliento es aliento, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es antes de Pentecostés. Les está hablando solamente a los discípulos. ¿Saben lo que estaba haciendo? Ellos eran la iglesia. ¿Se acuerdan que dijo, Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? Oh, tú eres el unigénito, el Hijo de Dios. Y dijo, Pedro, eso no te lo pudo revelar ni carne ni hueso, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración yo edificaré mi iglesia. La iglesia eran esos 12 que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y ahora qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés fueron las manifestaciones del Espíritu Santo, fueron llenados del poder del Espíritu Santo en aquel día. Y a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que hacer lo que Jesús dijo. Amén. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén. Porque de la misma manera que nosotros perdonemos, Dios nos va a perdonar a nosotros. Yo tengo temor de eso. La levadura trabaja bien, porque no hay nada que pueda detener el reino de Dios. Está avanzando, dice, las puertas del infierno no podrán detener el reino de Dios. Y cada día está avanzando. Nosotros no nos damos cuenta, pero está avanzando, porque va a llegar el día en que el Señor va a regresar. El día de Pentecostés, 120 fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar y todo empezó a cambiar. La nueva Jerusalén viene del cielo y vamos a estar ahí con ella. Gloria a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque estamos aprendiendo estas cosas. Mira, no sé. Nomás les dejo esto para que vean que lo que estoy hablando es lo que dice el Padre. Cuando le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Digo, mire, se lo voy a cambiar porque la gente no ha entendido esto, por eso repiten el Padre Nuestro siempre que empiezan un servicio. Dijo el Señor, si quieren orar, si le quieren pedir a mi Padre lo que mi Padre quiere que ustedes le pidan, pídanle esto. ¿Sí me está entendiendo ya, verdad? No lo puso como una oración que nos tenemos que memorizar. Padre nuestro que estás en los cielos, Él está en los cielos, santificado sea tu nombre, separado de todo es tu nombre. Santificado quiere decir separado. Nosotros somos santos porque fuimos separados para Dios, por eso somos santos. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como ya se hizo en el cielo. Le voy a agregar, a través del Espíritu Santo que nos dice qué es lo que quieres que hagamos. Nosotros hacemos la voluntad de Dios en la tierra a través del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Esa es la enseñanza más bonita que hay. Tenemos que ir y predicar el Evangelio a todos. Si usted aprende a predicar el Evangelio del Reino de Dios, verá que más gente le va a hacer caso. Porque dice, ay, ¿de qué iglesia vas? ¿Qué Nazareno? Yo no conozco. Yo he ido a una más bonita que está ahí en la esquina de la... Ay, le doy gracias a Dios por nuestros hermanos que me ayudan siempre, están pendientes de aquí, para que despierten los que están dormidos. Mi hermano José Luis, mi hermana Noemi, están grabando siempre el video, le doy gracias a Dios por ello. Y el domingo lo va a hacer notar, pero si no sabe, la alfombra está limpiecita porque... ¿Quién vino? ¿Manuel? ¿Andrés? Mi hermano Ulises, Andrés y Manuel vinieron y quieren toda la alfombra y todos los pisos de allá afuera están preciosos, así es que denle gracias a Dios. Les recuerdo que el servicio, el día domingo, vamos a tener un servicio a las 11 de la mañana y vamos a tener bautismo. No se lo vaya a perder, porque eso quiere decir que a usted no le interesan sus hermanos. Vamos a estar contentos viendo que estos dos muchachos y otras dos personas se van a bautizar ese día. Lo esperamos aquí, es a las 11. Y por la tarde no vamos a tener servicio porque viene un fin de semana largo. Yo sé que algunos se van a ir de paseo y así es que les vamos a dar oportunidad, pero el domingo venga en la mañana y apoye esto porque vamos a estar contentos aquí. Amén. Miren, en medio de la pandemia y todo, vamos a estar aquí. Pónganse lo que vamos a hablar, mis hermanos.
Tal vez le podemos pedir al Señor, como nos dijo que pidiéramos: Padre, manda tu reino en cada uno de nosotros, que lo podamos encontrar. Restablece, Señor, nuestra libertad en este mundo. Úsanos, Señor, para que tu reino pueda avanzar. Ayúdanos a enseñarle a los demás que hay una seguridad de vivir en ese reino, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Te damos las gracias, Señor, porque como ministros tuyos, tú nos dijiste algo tremendo. Yo les doy el ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios sin tomarle en cuenta sus pecados. Tanta autoridad tú nos diste, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que quites todos los pensamientos de religión que tenemos, Señor, y que nos hagas puros delante de ti para que podamos nosotros algún día recibir tu reino y ser parte de ese reino, Señor, como lo somos ya. Te damos las gracias por todo lo que tú haces. Bendice a nuestras familias, bendice a los que están sufriendo ahorita en diferentes partes del mundo, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están enfermos. Mi esposa tiene una amiga que se llama Eva y su hermano tiene cáncer en el cerebro. Estamos pidiendo, intercediendo por él. Sabemos bien que el Señor lo va a ayudar, así como por otros hermanos que están sufriendo enfermedad. Te damos las gracias que nuestro hermano de Alhambra ya está mejor y está en casa. Y te damos las gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Bendícenos. Ponemos a nuestros hijos y a nuestra familia en tus manos, como siempre. Aunque no lo hagamos nosotros, tú ya los tienes ahí. Te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Despídanse.